Tarde a cada uno de ustedes, hermanos, que nos acompañan a estudiar la palabra de Dios. Hoy es día martes, es día de estar en la casa del Señor, es día de venir a la mesa para que recibamos el pan que cada uno de nosotros necesitamos en nuestra vida. Le doy la bienvenida desde los Alpes del Estado de México, y aunque no crea usted, también hasta acá llega todo lo que está pasando en el mundo. Ayer pasaban a un carro en el pueblo pidiéndonos que a partir de hoy todo el mundo usáramos cubrebocas al salir a la calle, y es impresionante todo lo que está pasando. Pero bueno, vamos a la palabra, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, te damos gracias en esta noche por la oportunidad y por el privilegio que nos das de poder presentarnos delante de ti, para poder compartir tu palabra, para poder hablar de la verdad eterna que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra mente, aquí está, Señor, nuestra vida. Por favor, sé tú quien vengas. Ven a abrir nuestros oídos con tu Espíritu Santo. Ven a abrir nuestros oídos para que la verdad de tu palabra pueda tocar nuestro espíritu, pueda tocar nuestra alma, pueda tocar nuestro cuerpo, pueda tocarnos, Señor, para correr, Padre, porque el tiempo se está acabando. Por favor, ven tú y abre tu palabra. Bendícela en cada uno de nuestros corazones, Padre Santo, porque es en el nombre de Jesús que nosotros te lo rogamos y que nosotros te lo estamos pidiendo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendito es el Señor, sea bienvenido. El mensaje que nosotros recibimos de manera especial es un mensaje muy especial. Y es un mensaje muy especial porque es un mensaje muy alto, demasiado alto. Platicaba con mi esposa en el trayecto a la escuela bíblica, y le comentaba cómo el mensaje, cuando uno lo estudia, es impresionante el toque que la palabra trae a nuestra vida cuando uno estudia en verdad y se pone a uno a estudiar la palabra. Por ejemplo, en este caso, la estatura. La estatura nos habla de un camino que hay que recorrer, nos habla de un camino en el que tenemos que transitar. El domingo en la mañana les hablaba sobre nuestros hábitos, les hablaba sobre nuestras costumbres, que somos personas de hábitos, somos personas de costumbres, somos personas que desde niño hemos adquirido hábitos, hemos adquirido costumbres. Cuando llegamos a la casa de Dios, de la misma manera, empezamos a habituarnos, empezamos a acostumbrarnos a lo que empezamos a vivir dentro de la iglesia. Pero cuando nosotros hablamos de la estatura, estamos hablando de un camino que uno tiene que aprender a recorrer, que uno tiene que aprender a pararse desde el altar de los sacrificios, que es el primer mueble que describe Moisés cuando va a levantar el tabernáculo, y después continúa con el lavacro, donde encontramos las aguas del nombre de Jesús. Después encontramos el altar del perfume, que habla de la vida de oración. Después hacia el lado derecho, hacia el lado sur, encontramos el candelero, que habla de la luz de la palabra. Después hacia el lado norte encontramos la mesa de los panes, que habla acerca del gobierno de Dios. Y por último hablamos del arca y el propiciatorio, donde se encontraba la presencia de Dios. Hablar de todo esto, hermanos, es muy fácil. Hablarlo, decirlo, podemos incluso repetir como periquitos todos estos conceptos. Pero lo que realmente nos va a ayudar a salir de aquí no es lo que sepamos, sino lo que estemos viviendo, lo que estemos practicando y lo que estemos haciendo nuestro de la palabra de Dios. Déjeme decirle que quiero hablar en esta tarde del primer mueble. Quería
ir acerca de la voluntad de medianoche, pero el Señor me llevó por este lado para poderles compartir. Y quisiera hablar un poco del altar de los sacrificios en esta tarde, noche. Quizás las figuras se vean un poco difusas, pero mientras usted vea las letras, no hay ningún problema. Cuando nosotros encontramos el tabernáculo y entramos por la puerta, el primer mueble que nosotros encontramos es el altar de los sacrificios. De esa manera, en ese lugar, todo el pueblo de Israel traía sus ofrendas para ofrecer sacrificios a Dios. Había diferentes tipos de ofrenda, había diferentes tipos de animales que se ofrecían. Había diferentes, incluso aves que se ofrecían, por ejemplo, palominos, que era la ofrenda de la gente más pobre, que no tenía nada, pero que tenía que ofrecer delante del Señor. Y entonces, cuando nosotros hablamos del altar de los sacrificios, nosotros hablamos de que Dios estableció lo que se tenía que hacer en ese altar. Y de ahí es donde quiero partir en esta tarde, hermano. Déjeme decirle, en el libro de Éxodo, capítulo 29, vamos a leer dos porciones. Éxodo 29, 38 y 39. Y quiero leerle lo que la palabra de Dios dice. Y dice así: y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, sin intermisión. Ofrecerás el un cordero a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Sobre el altar de los sacrificios, independientemente de las ofrendas que la gente traía, había 2 ofrendas principales, que eran 2 corderos ofrecidos, uno en la tarde y el otro en la mañana. El día judío empieza a las 6 de la tarde. Para los judíos el día empieza a las 6. Quiere decir que se tenía que ofrecer antes de que terminara el día, pero se tenía que ofrecer también en la mañana. De esa manera, esos 2 corderos tenían que ser ofrecidos sobre el altar. Ahora, la razón por la que esos corderos tenían que ser ofrecidos lo dice en los siguientes versículos, y quisiera proyectárselos para que usted pudiera comprender lo que la palabra de Dios nos enseña, porque siempre tenía que haber sangre sobre el altar. Siempre tenía que haber sangre. Pareciera que Dios es un Dios sanguinario, pero la verdad es que todos los animales del Antiguo Testamento son una figura, son una sombra del Señor Jesucristo. Si hay algo que el Padre pedía, era precisamente por lo que representaba. Dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio lo que más amaba. Dios nos dio lo que más amaba, y lo dio por alguien que no valía absolutamente nada. Dice el pasaje que estamos leyendo: y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, sin intermisión. Ofrecerás el un cordero a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite molido, y la libación será la 4ª parte de un hin de vino con cada cordero. Quiere decir que con el cordero tenía que venir flor de harina, tenía que venir aceite y tenía que venir vino. Quiere decir que sobre el altar de los sacrificios, aparte de la sangre de los corderos, tenía que haber flor de harina, tenía que haber aceite y tenía que haber vino. En otras palabras, no podía haber algo sobre el altar sin el gozo
que debiera de representar el poder ofrecer una ofrenda para acercarme al que mora en las alturas. Pero dice más adelante la palabra de Dios: y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, fíjese bien, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor de suavidad, será ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y fíjese bien lo que quiero decirle: en el cual me concertaré con vosotros para hablaros ahí. Y ahí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Quiere decir que se necesitaba la sangre del cordero para abrir el camino y que el sumo sacerdote pudiera llegar al lugar santísimo, y que de esa manera entonces Dios pudiera hablarle y Dios pudiera santificar el lugar. Bendito su nombre, bendita la sangre del Cordero de Dios. Ahora, no solamente era la sangre. Si nosotros vamos más adelante en este estudio sobre lo que se ofrecía sobre el altar, dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará sobre él el holocausto, y quemará sobre él los cebos de las paces. El fuego ha de arder continuamente en el altar y no se apagará. Ahora, déjeme decirle algo más. Lo importante de todo esto era la sangre y era el fuego. Pero también importante era el trabajo de los sacerdotes, porque había sacerdotes asignados que tenían que ofrecer los corderos, y otros sacerdotes eran los que tenían que poner la leña sobre el altar. Ahora, ¿de qué le quiero hablar esta noche, hermano? El trabajo de los sacerdotes era un trabajo pesado. Si usted alguna vez ha matado un borrego para hacer barbacoa, sabrá que no es algo fácil tomar al cordero, meterle el punzón, esperar a que se desangre, y después de que se desangra 40-45 minutos, entonces lo colocaban sobre una mesa, tomaban un cuchillo y lo empezaban a abrir, empezaban a quitar la piel empezaban a abrir la piel, después empezaban a sacar todo lo que había dentro, y entonces empezaban a lavarlo. Hermano, era un trabajo pesado, pero más que pesado, era un trabajo con el tiempo monótono. Era monótono. Todas las mañanas, imagínese al sacerdote que le tocaba la leña, levantarse, ir por la leña, traer la leña, colocarla sobre el altar. Y de repente venían los otros sacerdotes, tomaban el cordero, lo ofrecían, lo abrían, preparaban, lo limpiaban, lo lavaban y lo presentaban delante del altar.
Y entonces empezaba el trabajo de los sacerdotes con otras ofrendas que la gente traía: ofrenda de expiación, ofrenda por el pecado, ofrenda de paces, ofrenda de consagración, ofrenda por el leproso, ofrendas mecidas. Y ese era el trabajo del sacerdote. Y el sacerdote, hermano, al igual que usted y al igual que yo, llegaba a ser muy monótonos para ellos. Cuando Jesús entró al templo, ya era un negocio vender las ovejas. Era un negocio vender las ovejas para la gente. Porque, hermano, todos somos seres humanos y todos, cada uno de nosotros, llegamos a perder el entusiasmo, llegamos a perder la emoción. ¿Te quieres comprar unos zapatos? Esperas la quincena, vas, te los compras, te los pones, y después de que te los pones con los otros 30 pares de zapatos que tienes. ¿Quieres estrenar una blusa? ¿Quieres estrenar una falda? ¿Quieres estrenar una camisa? ¿Quieres estrenar un pantalón? Esperas, vas, te lo compras, y después de que te lo compras, es ropa más que tienes ahí. No vamos lejos. Viene la convención. Se acerca el día de ir a convención, todo el mundo entusiasmado, todo el mundo emocionado. A veces cuando era es el culto de resurrección y nos reuníamos a las 5 o 6 de la mañana. Entonces la gente se paraba a las 3, a las 4 para bañarse, porque muchas iglesias después del culto de resurrección empacaban y se iban. Llegaban a León el domingo en la tarde, el domingo en la noche, el lunes en la mañana, y era la pura emoción: ir a comprar, ir a las plazas, ir para allá, ir para acá, ir por allá, ir por acá. Empezaba la convención martes, miércoles, jueves, acababa el viernes. Todo el mundo a sus camiones y de regreso a sus casas. ¿Y a qué llegamos? A nuestra monotonía. El domingo otra vez ir al culto, repasar el servicio, a ver quién quiere compartir lo que aprendió en la convención. No, pues yo aprendí esto y esto y esto, y el Señor me enseñó esto y esto, y el Señor me enseñó esto. Y pasa uno y pasa otro, y pasan bastantes, y todo el mundo a compartir lo que aprendieron. Pero a los 15 días de haber ido a convención, solo fue otra convención más. Porque dentro de cada uno de nuestros corazones hay algo que se llama pecado. Nacimos en pecado, vivimos con el pecado, caminamos con el pecado, y es algo con lo que nosotros caminamos. Yo no sé si los sacerdotes, cuando acomodaban la leña, tenían el gozo de acomodarla. Yo creo que llegó el momento en que no, al grado de que los hijos de Aarón, dice que un día borrachos entraron al lugar santo con unos incensarios queriendo acercarse al Señor, y salió fuego de Jehová que los consumió. ¿Por qué se atrevieron? ¿Por qué se atrevieron a esa osadía? ¿Por qué se atrevieron a dar ese paso que les costó la vida? Tenemos a un Saúl que Dios le dice a Samuel: lo he escogido para que derrote a los filisteos y libere a Israel de los filisteos. Y le dice Samuel: espérame 7 días en Gilgal a que descienda a ti, y voy a ofrecerte y a consagrarte como rey. Pasaron los 7 días, llegó el momento en que se estaba acabando. Los filisteos se tenían rodeado a los judíos, a los israelitas. Y Saúl viene y dice: tráeme el sacrificio, y lo ofrece. Y cuando lo está ofreciendo, ahí venía Samuel. Y cuando lo ve Samuel, le dice Samuel: locamente has hecho.
Dios hubiera confirmado tu reino, mas ahora tu reino no será durable. Y le dice Saúl, es que no venías y tuve miedo. ¿Qué nos hace hacer lo que no debemos? ¿Qué nos hace actuar como no debemos? Es impresionante cuando uno estudia la historia de la gente que no entiende, que tiene una naturaleza con la que tiene que trabajar, que tiene una naturaleza equivocada con la que tiene que trabajar. Yo no dudo que estos sacerdotes que acercaban la leña o ofrecían el cordero, yo no dudo que se hartaron, porque el que se llevaba toda la gloria era el sumo sacerdote. Cuando aparecía con sus vestimentas, con sus 8 vestiduras y entraba al tabernáculo, todo el mundo se inclinaba ante él, porque era el sumo sacerdote. Pero ¿quién se iba a fijar en el que tomaba la leña? ¿Quién se iba a fijar en el sacerdote que tenía que colocar el cordero? Nadie. Ahora, todos nosotros nacimos con el anhelo de ser importantes. Todos nosotros nacimos con el deseo de ser reconocidos. ¿Sabe qué es la gloria de Dios? ¿Sabe qué significa la palabra gloria? La palabra gloria significa deseo. Todos deseamos ser admirados, ser valorados. Todos deseamos ser importante para alguien, ser ese importante para una persona. Tener, por eso queremos tener, porque pensamos que teniendo vamos a tener esa importancia, porque creemos que teniendo vamos a tener ese valor que todos llevamos dentro. Hermano, todos, no hay uno de nosotros que no lo desee. El problema es eso llamado pecado, que cuando no entiendes que tienes que trabajar con eso que hay dentro de ti, ese pecado se va a levantar en ti y te va a hacer empujar y te va a empezar a hacer que hagas cosas que no debes de hacer, y vas a empezar a hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios, porque todos llevamos ese anhelo. Mire, una ocasión alguien decía, ¿a poco era el propósito de Dios que todo esto sucediera? Sí, era el propósito de Dios. Él sabía que Adán iba a fallar. Él sabía que Adán femenino iba a desobedecer. Él sabía que el ser humano iba a caer. Pero ¿sabes por qué lo permitió? Porque él deseaba, Él desea, Él anhela que toda la creación conozca la misericordia, conozca la compasión, conozca la piedad que hay en Jesucristo. Y ese es el punto. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12 versículo 12: porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Ahora, yo quiero ser importante, pero ¿sabes qué dice Dios? Qué bueno que quieres ser importante, pero no solamente tú vas a ser importante. Quiero que todo mi cuerpo sea importante. Hermano, cuando tú lees Apocalipsis 14, y yo miré sobre el monte de Sión y vi 144,000 con el nombre del Padre en sus frentes, y entonaban un canto que ninguno podía aprender, y oí una voz como de tañedores de arpa, y oí como ruido de muchas aguas. Fueron importantes, se volvieron importantes. Pero para volverte importante en el reino de Dios, lo primero que tú tienes que entender es que hay una naturaleza equivocada dentro de ti con la que tienes que trabajar. Marcos 7, 21 al 23 dice: todo lo que sale del hombre
Gálatas 5, 19 al 21 habla sobre todo lo que sale del hombre. A lo largo de toda la Escritura hay 40 citas bíblicas donde habla sobre la corrupción que tenemos cada uno de nosotros. Dice el profeta Jeremías: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hermano, ni tú ni yo nos conocemos. Por ello la importancia de que lo primero que yo tengo que aprender cuando empiezo a caminar con Dios es que hay dentro de mí una batalla. Hay una lucha dentro de mí, porque algo dentro de mí anhela, desea, busca ser reconocido. Pero el plan de Dios para mi vida quizás me quiere llevar por otro lado. Y esa es la batalla, y esa es la guerra. ¿Por qué? Porque cuando dejo de formar parte para buscar mi propia satisfacción fuera corro el peligro de perder todo. Cuando iba a nacer Isaac, bueno, déjeme mostrarle la importancia antes de ir con Abraham. ¿Cuál es la importancia de nuestro cuerpo? Cada célula de nuestro cuerpo tiene una tarea específica dentro del cuerpo. Hermano, dice la ciencia que cada 7 años todo nuestro sistema se regenera nuevamente. Que cada 7 años todas las células son nuevas. Hay células que saben que su trabajo es hacerse uña. Hay células que saben que su trabajo es hacerse cabello. Hay células que saben que su trabajo es hacerse piel. Hay células que saben que su trabajo es ayudar al estómago, al hígado, a los riñones, al páncreas, a los pulmones. Cada célula tiene una función específica. Ahora, déjeme decirle, cada uno de nosotros tiene una tarea específica dentro del reino de Dios. ¿Sabes por qué no lo entendemos? Porque esto que hay dentro de nosotros, que anhela ser reconocidos, pelea para ser reconocido. Y quizás Dios está diciendo no. Los que llevaban la leña al altar, ese era su trabajo. Los que tenían que preparar al cordero, ese era su trabajo. Ellos quizás anhelaban entrar al lugar santo, pero no era su trabajo. Ellos quizás deseaban cambiar los panes de la mesa de la proposición, ese no era su trabajo. Había quienes lo hacían. Quizás ellos anhelaban ser cantores, pero ese no era su trabajo. Su trabajo era acomodar la leña y acomodar los corderos. Mire, hermano, esta batalla que hay dentro de cada uno de nosotros nunca nos va a dejar estar contentos en el lugar donde Dios nos ha asignado. ¿Sabe por qué? Porque precisamente ese pecado que hay dentro de nosotros va a pelear para buscar su propia satisfacción sin importarnos las consecuencias. Déjeme seguirle compartiendo. Número 2, cada una de las células, cada una de nuestras células nos ayudan a mantenernos con vida. ¿Qué me enseña eso? Todos, bendigo a Dios porque en muchas de las iglesias que hemos pastoreado, hemos encontrado personas impresionantes en su manera de ser, con actitudes increíbles. Hermanos que, por ejemplo, cuando es día de culto, siempre llegan 1 hora antes. Recuerdo a alguno de ellos, llegaba 1 hora antes. Y llegaba de trabajar, porque llegaba de trabajar. Tú lo veías, él trabajaba en una maderería y era machetero, y a veces era el chofer.
Y tú lo veías llegar todo lleno de aserrín incluso. El cabello lleno de aserrín, de madera, de astillas. Y llegaba y decía: oiga, pastor, ¿ya hicieron el aseo de la iglesia? Y le decíamos: pues no ha llegado, hermano. Yo ahorita le ayudo. Y se ponía el hermano, agarraba la escoba, agarraba el mechudo, agarraba y empezaba a trapear, y empezaba a hacer el aseo. Si llegaba la hermana o el hermano que le tocaba el aseo, le ayudaba. Y si no, él solito. Para la hora que empezábamos el culto, el aseo ya estaba hecho. Pero cuando él llegaba y le decíamos: hermano, ya está el aseo, ahora ya lo hicieron, lo vinieron a hacer temprano. Decía: hermanito, ¿me puede dejar entrar a orar? Quiero buscar a mi Señor. Pásele, hermano, pásele. Y entraba a buscar al Señor. Y tú los veías cómo lloraban, cómo clamaban. Y uno dice: wow. Hermanos, por ejemplo, aquí en esta iglesia, todas las mañanas hay gente que viene a orar. Y pudiera decírselo y confirmarle que mucho de lo que Dios hace en uno, cuando uno predica, es por la vida de oración de toda la gente. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia todos somos un cuerpo. Y cuando la persona no entiende que forma parte de un cuerpo, entonces va a ir a buscar dónde ser atendido, va a ir a buscar dónde llamar la atención, va a ir a buscar dónde ser importante. ¿Y sabe qué empieza a suceder, hermano? Empiezan a perder su visión del camino. Empiezan a perder su visión de lo que significa caminar con el Señor. Tercero, cada célula se reproduce a sí misma para sostener la vida. Y eso me lleva a una verdad que ha sido una verdad en mi corazón, que la he abrazado por años, porque tengo muchos años abrazando esta verdad. Nadie es más, nadie es menos en el plan maestro de Dios. Sí, en este tiempo de vida en la tierra, el Señor me llamó a ser pastor. Pero el que yo sea pastor, perdón, no me hace ni más que uno, ni menos que el otro. Porque formamos parte de un cuerpo. Porque lo importante en nuestra vida personal como personas, como creyentes en Cristo, debe de ser el entender que tengo que recorrer un camino para hacerme uno con Él, que tengo que recorrer un camino para poder encontrar su voluntad, que tengo que recorrer un camino para poderme encontrarme con Él, pero que va a haber algo que va a estar peleando para que yo no camine ese camino, que va a haber algo que va a estar luchando, que va a haber algo que se va a levantar, y no es afuera, es dentro de nosotros mismos. Esto que está peleando, que ha estado peleando. Le decía a mi esposa hace rato que íbamos a la escuela bíblica y le decía: qué terrible, qué triste ver la condición de muchos cristianos, qué triste ver la condición de muchas iglesias, porque desde antes que se desatara esto que está pasando en todo el mundo, tú podías ir a ver, tú podías recorrer iglesias que los domingos en la tarde ya no estaban abiertas, y tú podías recorrer iglesias que en la semana estaban cerradas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero algo nos ha pasado como creyentes. Hemos dejado de pelear con lo que sale de esto. Hemos dejado de luchar, hemos dejado de trabajar con esto que hay dentro de nosotros, y nos hemos enfocado a lo exterior. Hemos puesto nuestros ojos en lo exterior. Hermano, en el reino de Dios nadie es más, nadie es menos. Yo no dudo que este hermano, que bendigo a Dios por su vida, porque a mí me da el ejemplo de lo que debo de ser. Yo sé, porque hasta la fecha, con todos los pastores que han llegado, él sigue siendo el mismo. Y el hermano no vivía a una cuadra del templo.
Él vivía a 1 hora, 1 hora y media. Y muchas veces tuve el privilegio de llevarlo a su casa, porque era un privilegio. ¿Sabe por qué? Porque esos son soldados. Son soldados que uno dice y uno admira. Y yo sé que en aquel día, cuando estemos delante del Señor, yo sé que gente como ella, el Señor la va a llamar para darles una honra diferente. ¿Sabe por qué? Porque nunca dejaron de trabajar con lo que había dentro de ellos. Hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 15, 18 al 19, dice la palabra de Dios: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los cineos y los ceneseos y los sedmoneos. Todos llevamos estas 10 naciones adheridas a nuestra piel. Todos llevamos los 13 gigantes en nuestro corazón. Y podemos saber sus nombres, pero mientras no nos determinemos a lidiar en contra de ellos, hermano, nos van a comer el mandado. Mire, la palabra sedmoneo es una palabra hebrea que viene de la eternidad Kedem. La palabra sedmoneo significa Kadam. ¿Sabe cuál es el propósito para nosotros? ¿Sabe cuál es el propósito para lo cual venimos de la eternidad? Es para levantar su nombre. ¿Sabe para qué el Señor nos mandó de la eternidad a esta tierra? Para dar a conocer su nombre. ¿Sabe para qué nos trajo Él de la eternidad? Para decirle a la gente que el Señor es bueno, que el Señor es justo, que el Señor es santo. Me escribía alguien anoche y me decía: hermano, quiero pedirle un consejo. Y le decía: dime. Dice: tengo como 6 meses que ya no voy a la iglesia. No quiero contarle ahorita las razones, pero la verdad yo estoy enojado. Dice: pero alguien que sabía que yo iba a la iglesia me pidió que fuera a ver a una persona, y resulta que era una persona que tiene COVID. Dice: y me dio miedo ir, pero me armé de valor. Me compré mi careta, me compré mis guantes y me compré lo que se pone en la boca. Y lo fui a ver. Y hermano, yo sabía que yo ya no iba a la iglesia, ya no está adorando, ya no leo la Biblia, porque soy enojado. Pero cuando lo vi y me pidió que le hablara porque él me conoce, hermano, empecé a llorar y le empecé a hablar de Jesús. Y le dije: ¿quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Y él dijo: sí. Repite conmigo. Y hermano, lo llevé a los pies de Cristo. Cuando yo estoy enojado, cuando ya no he ido a la iglesia. Y lo oía que estaba llorando. Y decía: ¿cree que su salvación fue válida? Le decía: hijo, déjame decirte, los planes de Dios escapan a mi intelecto. Qué bueno que pudiste hablar del Señor. Qué bueno que pudiste compartir de tu fe. Y le dije a su esposa: pues usted si quiere también, y si no, pues ya usted decidirá. Pero hermano, cuando le dije: ahorita que tú aceptaste a Jesús hay fiesta en el cielo, hermano,
lloré como un niño y lloré con él, pero yo creo que él pensó que yo estaba llorando porque él aceptó a Jesús, pero yo estaba llorando porque me sentía tan mal, hermano, de hablarle de Jesús cuando yo he estado alejado del Señor. Y le decía: hermano, lo importante es dar a conocer su nombre. Para eso fuimos llamados. Para eso no fuimos traídos de la eternidad que den. Pero ¿sabes qué es lo que hace esto que hay dentro de ti que se llama pecado? Mira lo que significa Kadam. Kadam significa proyectarse a uno mismo. Significa preceder, encontrar por lo general para ayudar, ir delante de, venir delante de. Y déjame entonces adelantar. El sermoneo que hay en nosotros desea proyectarse a sí mismo. Por eso tú vas a ver a gente que oh, yo soy santo y tú eres el diablo. Yo estoy bien, pero tú estás mal. No, el sermoneo que tengo yo lo tienes tú, lo tiene el que está atrás, lo tiene el que está allá atrás, lo tiene el que está allá en la calle, lo tiene el que vive al lado, lo tiene el que vive acá atrás o al otro lado de la casa, lo tiene el hermano que tiene 40 años en la iglesia, lo tiene el hermano que acaba de llegar a la iglesia. El sermoneo lo tenemos todos. El punto es que tú entiendas que es algo con lo que tienes que lidiar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que es otro el camino, que es otra la actitud, pero algo dentro de nosotros, esto es lo que desea. Yo soy el más importante. La palabra sermoneo también significa desear ayudar a todo el mundo, pero siempre y cuando se mencione mi nombre. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Hay pandemia, hay hogares que no tienen. Y tú puedes ver las pantallas. El apóstol fulano de tal, el otro día veía un video en las redes sociales. El apóstol fulano de tal. Y había como tres camionetas y sacando fruta y acomodando unas charolitas como de este tamaño y dándosela a cada carro que pasaba. Y uno decía: si en su iglesia hay 5,000 personas, yo creo que deben de tener las ofrendas suficientes para dar un muy buen número de despensas a un sinfín de familias. Y hacerlo sin necesidad de estar diciendo: aquí estoy yo. Pero ese es el sermoneo. Todos lo tenemos, hermano. Querido hermano, amado hermano, todos lo tenemos, y tú lo puedes ver en nosotros los pastores, en los líderes de alabanza, en los que dan la clase de escuela dominical, en los congregantes, en los que llegan en su carro del año, en los que todos deseamos eso, porque hay un sermoneo en nosotros. Lo llamamos dignidad, lo llamamos de muchas maneras, pero es sermoneo, punto. Porque ese sermoneo, esa es su característica. Pero no solo eso, también este sermoneo, fíjese bien, desea ir delante de todos. ¿Nunca se ha encontrado con esa gente que lo sabe todo, que lo puede todo y que conoce todo? Y que siempre nosotros somos los ignorantes. ¿Qué vas a saber? ¿Tú qué sabes? Porque ese es el sermoneo. Ahora, hermano, ¿sabe quién echó a perder la vida de Saúl? Su sermoneo que él lleva en su interior, que él llevaba. Cuando Samuel le dice: locamente has hecho, yo me hago la pregunta, me la he hecho, ¿por qué no se arrepintió? ¿Por qué no le dijo a Samuel: oye Samuel, yo la regué, por favor ora por mí, ¿no? Pídele al Señor que me dé otra oportunidad. No. Se separaron. Pasado el tiempo, Dios le da otra oportunidad a Saúl. Y le dice el Señor a Samuel: bueno, con los filisteos ya no pudo, pero me acuerdo lo que Amalek le hizo al pueblo. Dile que vaya y destruya a Amalek. ¿Qué representa Amalek? Nuestra carne.
Dile que destruya todo, que no perdone ni animal, nada, que destruya todo. Y junta al pueblo y ahí va. Y ahí viene bien contento de la batalla. Y le dice Samuel, cuando se ven, yo he cumplido en pos de Jehová. Y le dice Samuel, entonces ¿qué valido oigo de ganado ese? Es que el pueblo perdonó lo mejor para ofrecerlo a Jehová tu Dios. Y le dice Samuel, déjame decirte lo que el Señor me dijo de ti. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe qué es lo más importante en la vida? Lo que Dios diga de nosotros. No es lo que la gente diga. No es lo que yo te diga como pastor a ti, como congregante. No. Es lo que Dios te diga. Y cuando Dios decide algo para ti, ten cuidado. Porque si pecare el hombre contra el hombre, que los jueces juzguen. Pero el que peca contra Jehová, ¿quién lo librará? Y entonces Samuel le dice, oye, no, ahora sí. Y Samuel agarra y se va, y Saúl lo quiere detener y le rompe el manto. Le dice, Dios ha roto el reino de tus manos y se le dará a alguien más. Y entonces Saúl le dice, oye, no seas mala onda. Mira, acompáñame de regreso con el pueblo, hónrame, porque pues ¿qué va a decir la gente de mí que si no vas? Dice que pasado esto, vinieron los filisteos a pelear. Y entonces Saúl consultó a los profetas y Dios no le respondió por ningún lado. ¿Hasta dónde tuvo que ir? Tuvo que ir a ver a una bruja. Hermano, cuando pudo haber escuchado la voz de Dios, cuando pudo haber escuchado la voz de Dios diciéndole, es por aquí, ve. Me imagino a David cuando consultaba al Señor y el Señor le decía, haz esto, ve por allá, ve por acá, hazle de esta manera, empieza a pelear de esta manera. Y entonces él lo hacía y la victoria venía. ¿Se imagina la experiencia de sentirse importante? ¿Cómo Dios la cumple cuando uno camina en su voluntad? Pero vienen los filisteos y empiezan a pelear. Y le dice la bruja, ya sé quién eres. Déjame decirte, mañana, le dice Samuel, mañana vas a estar conmigo en este lugar. Y sale a la batalla. Y se muere Saúl, se muere Jonatán y se mueren sus otros 2 hijos. Y son historias que cuando tú las lees, dices, todo por no querer lidiar con esto. Todo por no lidiar para permanecer dentro de la hermandad. Todo por no querer lidiar con esto para estar dentro de la hermandad y al fin de cuentas hacer lo que yo quiero. ¿Y para qué? ¿Para qué, hermano? Dice, para terminar, déjeme enseñarle lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 40. Deme 5 minutos. 5 minutos, pastor, por favor, para terminar. Éxodo capítulo 40, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Este capítulo habla cuando Moisés levanta el tabernáculo. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así hizo. Y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue levantado. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo
Y asentó sus basas, colocó sus tablas, puso sus barras, hizo alzar sus columnas, extendió la tienda sobre el tabernáculo, puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová le había mandado a Moisés, y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima la cubierta sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de la tienda, y cubrió el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés, y puso la mesa en el tabernáculo del testimonio al lado septentrional del pabellón, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés, y puso el candelero en el tabernáculo del testimonio enfrente de la mesa al lado meridional del pabellón, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo del testimonio delante del velo, y encendió sobre él el perfume aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina de la puerta del tabernáculo, y aquí viene lo que quiero compartirte, y colocó el altar del holocausto a la puerta del tabernáculo del testimonio, y ofreció sobre el holocausto y presente como Jehová había mandado a Moisés. Los sacerdotes que tenían que acercar la leña, la acercaron. El que tenía que acercar el cordero, lo acercó. Lo prepararon y lo colocaron. Pero lo que te quiero compartir para terminar esta noche es que todo el tabernáculo fue levantado. El arca colocada, el candelero colocado, el altar del perfume colocado, la mesa de los panes colocado, el lavacro colocado, y cada quien en su trabajo, porque cada quien tenía un lugar donde trabajar. Y cuando levantan el altar, dice la palabra de Dios, y puso la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban sus manos y sus pies. Y cuando entraban en el tabernáculo del testimonio y cuando se llegaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y el altar, y puso la cortina de la puerta del atrio, y así acabó Moisés la obra. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Sabe? Todos tenemos una batalla que lidiar. Yo no sé con qué tú estás lidiando. Todos lidiamos con diferentes pecados. A veces en algunos se despierta la lascivia y escogen el camino de los pecados sexuales. Pero algunos quizás escogen la ambición. No están contentos con lo que tienen y quieren algo más. Tienen un carrito, no quieren uno del año. Tienen una buena cama, no quieren una que vieron en la tele. Quizás algunos no pueden evitar hablar de la gente porque se buscan para hablar de las fallas, de los pecados de los demás. Yo no sé con qué estás tú lidiando, pero déjame decirte lo importante de la vida. Lo importante del camino no es con lo que estás lidiando. El trabajo de la vida es qué estás haciendo con esto que hay en ti. ¿Estás lidiando con él? ¿Estás trabajando con él en oración? ¿Estás trabajando con él en clamor? ¿Estás trabajando con él en intercesión?
Estás llegando a la presencia del Señor y le dices: Señor, ayúdame por favor, ayúdame con esto que me consume, ayúdame con esto que me arrastra, ayúdame con esto que me está jalando, por favor, ayúdame, Señor, ayúdame con esto que me quiere jalar, ayúdame con este pecado que me está queriendo arrastrar, ayúdame con esto que me está tratando de sacar, es algo más fuerte que yo no puedo, Señor, yo no puedo trabajar con ello, yo no puedo hacer nada con ello, pero tú tienes, Señor, tú tienes una sangre que clama, tú tienes una sangre que levanta una voz y me puede ayudar a clamar, a gritar, a decirte: ayúdame que perezco, ayúdame, Señor, ayúdame que perezco, por favor, ayúdame teniendo misericordia de mi vida. Y entonces, en este último tiempo, hermano, muchos se han relajado porque se han dejado vencer por esto que brota. Todos lo tenemos. ¿Sabes por qué los 144,000 van a estar con el Cordero? Porque ellos entendieron que había una batalla. Oh, Shamarrahaya. Y ellos se propusieron en su corazón buscar la presencia del Señor, buscar el rostro del Señor, buscar y buscar y buscar. Hermano, en este tiempo de cuarentena, créamelo, si no aprovecha usted el tiempo para trabajar con lo que hay dentro de usted, hermano, créame, corre el peligro de perderse el arrebatamiento. Oh, Shebarrapahaya, porque el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Y hermano, la Biblia es clara cuando Jesús dice en Mateo: 2 estarán durmiendo, uno se irá y el otro quedará. 2 estarán caminando, uno se irá y el otro quedará. 2 estarán moliendo, uno se irá y el otro se quedará. Porque no es el que sabe del arrebatamiento, es el que trabaja con esto que hay dentro de ellos. En este caso, con su sermoneo. ¿Sabe por qué mucha gente pierde su pasión por Dios? ¿Sabe cuál es la razón por la que la gente pierde su deseo de la presencia de Dios? Por este sermoneo, que se levanta en nuestro interior. Yo quiero ser importante para alguien, yo quiero ser importante para alguien, yo quiero ser importante para alguien. Y buscan una criatura y se meten en caminos donde nunca debieron de haberse metido. Y cuando se meten en ese camino, sucede lo que dice aquella canción: estamos programados para dejarte entrar. Puedes entrar a la hora que tú quieras, pero para lo que no estamos programados es para dejarte salir. No te vamos a dejar salir. Y si cuando tú no habías entrado en este lugar no peleaste para salir, ahorita tienes que pelearlo doble. Bendito su nombre. Pero déjeme decirle en esta noche, ¿sabe por qué está pasando todo esto, hermano? Por amor al pueblo de Dios. Porque es la manera en que Dios nos está tratando de llamar la atención. Shaya, oh, Rabashabaya. Es la manera en la que Dios nos está tratando de llamar la atención para que entendamos: el número 1 en nuestras vidas tiene que ser Dios. Porque si no es Dios, te vas a perder. Porque esto que llevas dentro de ti, hermano, hizo caer a 3 creaciones. Esto llamado pecado que tú y yo llevamos es tan fuerte, es tan poderoso, que ha hecho caer a 3 creaciones. En el libro de Job, capítulo 42, y primeramente Dios, el viernes les comparto algo de ello. Leviatán dice que en el frente de él lleva conchas, y esa palabra conchas en hebreo habla sobre todos los cristianos que él venció, porque él los va a traer como trofeos, diciéndole al Señor: ya viste que tú no tuviste tanto el poder. ¿Sabes por qué? Porque serán cristianos que nunca entendieron que había que pelear con eso que todos llevamos dentro. Hermano, ¿qué conoces de los demás? Las mismas fallas, los mismos pecados. Pero déjame decirte que marca la diferencia.
aquel que se levanta y dice, como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo, ayúdame por favor a pelear, ayúdame por favor, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como cualquiera de tus jornaleros, pero déjame regresar a casa por favor, y lamento haberme equivocado, lamento haber actuado mal, lamento haber perdido el rumbo, por favor, ten misericordia de mi vida. Y eso es lo que hará la diferencia entre muchos en este tiempo, hermano. Así que, hermano, Jesús sigue diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, si entendieras cuánto te ama Dios, si pudieras comprender cuánto te ama Dios, si pudieras comprender cuánto te ama, todo tu enojo en este tiempo, toda tu molestia, toda tu incomodidad para con Dios, es porque Dios te ha quitado aquello que te va a estorbar. Dios te ha estado quitando aquello que te va a hacer perderte. Dios te ha estado quitando aquello que te va a perder. Y en lugar de que volteemos y le digamos gracias por quitármelo, nos enojamos más porque no nos da lo que queremos y somos como niños berrinchudos que queremos que cumplan nuestros caprichos. Y hermano, quiero decirle, hay un plan maestro que fue escrito desde la eternidad. Ese plan no va a ser cambiado. Ese plan ni usted ni yo vamos a poder transformarlo. Lo único que podemos hacer es aceptarlo o simplemente perdernos. Hermano, dice el Señor en 2 de Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no desea que te pierdas. Pero este sermoneo y todos estos feos, eso es lo que quieren, que te pierdas. Padre, en esta noche, aquí estamos presentándonos delante de ti. Hay una batalla, Señor, intensa que se está llevando a cabo. Hay una batalla intensa, Señor, que se está llevando a cabo. La pelea por nuestras vidas es una realidad. La pelea por nuestras vidas es una realidad, Señor, en que esto que está mal dentro de nosotros está peleando para jalarnos, está peleando para sacarnos, está peleando para tratar de desviarnos. Pero tú, Señor, ayuda a tu pueblo, esfuerza a tu pueblo, levanta a tu pueblo, por favor. Sé tú quien levantes las manos caídas, sé tú, Señor, quien endereces los pasos, sé tú, Señor, el que sigas trabajando, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, aunque no nos parezca. Tú sigue obrando en nuestras vidas y sigue quitando todo aquello que nos está estorbando para poder llegar a tu presencia, porque es ahí a donde queremos llegar. Señor, gracias a Dios, gracias, Señor, por este mensaje, gracias por el mensaje de estos últimos tiempos en donde tú estás buscando una esposa para tu hijo y nos has invitado a cada uno de nosotros, y estamos en este tiempo lidiando y batallando porque habemos muchos que queremos llegar, habemos muchos que reconocemos que nos hemos equivocado, que en algún punto del camino lo perdimos, que en algún punto nos empezamos a extraviar, y algunos, Señor, tú permitiste que fuéramos al mismo infierno, Señor, para darnos cuenta del valor de lo que tú tratas de hacer en nuestra vida. Y aquí estamos muchos de nosotros diciéndote: ayúdanos a pelear, ayúdanos, Señor, a enfrentarnos,
Ayúdanos a traerlo, ayúdanos a clamar, ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para no salir de esta rueda de la hermandad. Ayúdanos para no salir. Todos estamos lidiando con algo. Todos estamos peleando con algo, Señor. Bendecimos tu nombre y agradecemos por los que ya se han ido, porque ellos han dejado de pelear esta batalla. Pero los que quedamos, seguimos enfrentándolo. Y aquí estamos. Ayúdanos solamente, Padre. Esfuerza nuestras manos, esfuerza nuestros pies para poder seguir peleando en la senda en la que tú nos has colocado a cada uno de nosotros. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que has traído en esta noche a tu mesa. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por nuestro país. Te damos gracias, Señor, porque has mantenido muchas cosas. Muchas cosas, Señor, no se han agravado y no sabemos por qué. No sabemos si se vaya a poner. No sabemos cómo se vaya a poner todo esto. Pero, Señor, danos la fortaleza a todo tu pueblo. Señor, te rogamos por los médicos. Te rogamos por los que gobiernan, por el presidente, por el secretario de salud, Señor, que tienen que enfrentar esa oposición férrea, Señor. Te pedimos que los sigas fortaleciendo. Te rogamos por la salud de nuestra pastora, la hermana Esparza, y también por nuestros pastores, el hermano Rueri y la hermana Ivonne. Te rogamos por los ancianos. Te rogamos por cada uno de los ancianos gobernantes. Te rogamos por cada uno del cuerpo pastoral, por las necesidades, porque sabemos que hay lugares donde algunos de los consiervos quizás no tengan para comer. Por favor, Señor, toque los corazones. De gracias, Señor, a su pueblo y por su pueblo, Padre Santo. Fortalezcalos. Fortalezcanos, Señor, para mantenernos firmes, peleando la buena batalla de la fe y echando mano a la vida eterna, la cual mismo hemos sido llamados cada uno de nosotros. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, su Hijo, se lo estamos pidiendo y se lo estamos rogando en esta noche. Amén, Padre. Amén, Señor. El Señor Jehová te bendiga y te guarde. El Señor Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche.